Seguimos adelante en Sintonía Radiante y a continuación vamos a dar paso a la entrevista de Valeria Vegas a cargo de Aitor Saraiva. Pero antes yo quería contaros algo porque tenemos a una miembro de nuestro círculo radiante que es Romy Casile, que va a hacer una especie de experimento. Bueno, sí, porque es va a hacer un proceso experimental de transcripción sonora de un trocito de la entrevista que le haremos a Valeria Vegas, y lo que va a hacer es, pues, a través de puntear una especie como de partitura. A ver cómo suena ese puntear la partitura, Romy Casile. Claca, claca, lo oís, ¿verdad? Bueno, pues lo que va a hacer ella, Romy Casile, va a hacer, pues una especie de punteados que después, conforman una partitura que escucharemos en una caja musical. ¿Qué os parece? Si no lo habéis entendido, dais para atrás en el podcast, y me lo volvéis a escuchar otra vez. ¿Qué va a pasar con esta transcripción de una parte de la entrevista de Valeria Vegas? Que la introduciremos en nuestra pieza experimental musical guiada por el azar que haremos a continuación y que cierra nuestro Sintonía Radiante de hoy. Bueno, una vez dicho esto, entonces no se extrañéis si oís cliqui, cliqui, cliqui de fondo. Es Romy Casile transcribiendo la entrevista. Vamos a dar paso a Valeria Vegas y Aitor Saraiva. Buenas, estamos aquí con Valeria Vegas, periodista, escritora, conocida por sus libros Vestidas de Azul, Olivérate y el famoso Ni puta ni santa, en el que está basado la serie La Veneno. Hoy nos viene a hablar de un tema del que nunca le preguntan y que investiga desde hace años, una de sus pasiones ocultas, las apariciones marianas. Bienvenida, Valeria Vegas. Bien hallada. Tú dirás, ¿y qué hace una chica como tú en un tema como este, no? Totalmente. Pues mira, te cuento, mi pasión por las apariciones marianas, es decir, las apariciones de la Virgen, rascando te diría que se viene desde que yo estudié en un colegio católico, que era el Colegio del Pilar. Entendemos que además el Pilar es esa primera aparición mariana que data en España, incluso cuando estando todavía la Virgen viva, ¿no? A los curas del Colegio del Pilar se les llama marianistas, fíjate, o sea que ya está la cosa como mariana muy latente. Tengo que decirte que aún así no era un colegio extremadamente, es decir, era un colegio concertado, no había uniforme, era un colegio mixto, pero es verdad que ya desde los 6 años te dan dando religión y das catequesis y das muchas cosas. Y no es que yo fuera dominique, alegre y soñador, pero me hicieron ver que es que la Virgen se aparecía a los santos, a la gente mística y demás, ¿no? Entonces era pues casi como un don, ¿no? Una virtud que la Virgen se te apareciese. Claro, cuando yo descubro con el tiempo, ya en la adolescencia, que la Virgen también se había aparecido a comunes mortales, a civiles como tú y como yo, me entra muchísima curiosidad porque tengo como esas ganas de investigar y de pensar, yo quiero estar elegida por la Virgen, ¿no? O sea, quiero que la Virgen venga a mí. Esto ocurrió hace mucho tiempo, hace más de 15 años, este deseo que en estos 15 años me ha servido para investigar y, en cierta forma, para llevarme ciertos chascos, para tomarme con humor ciertas picardías muy, muy españolas, porque vamos a hablar de esas apariciones de la Virgen centradas en España. El periodismo paranormal cañí. Exacto, porque al final las apariciones marianas es un tema paranormal, ¿no? Es decir, partiendo de la base de que no tiene explicación, y cuando se da una explicación es porque la Iglesia lo aprueba, porque al finalmente, pues lo ven muy convincente y demás. En las apariciones marianas ocurren 3 cosas. Yo me he dado cuenta que pueden ser verídicas incluso sin demostrarse, es decir, que no haya si tú no me demuestras lo contrario, puede ocurrir como no ocurrir perfectamente. Luego, que haya sido otro tipo de señal, ¿no? Es decir, los investigadores barajan que fenómenos marianos como el de Lourdes o Fátima podría haber sido parte del fenómeno ovni. Si retrocedemos a hace un siglo, la cultura ovni no estaba dentro de la cultura cinematográfica, todavía no se había plasmado los nuevos visitantes y encuentros en la tercera fase, de manera que las personas no podían identificar que aquello era un ovni y lo relacionaban con lo que ya conocían, que era la religión católica que llevamos de 2000 años de historia. Entonces, me encanta esa pasión que siempre ha tenido la humanidad por ver cosas volando en el cielo, ¿no? Sí, como mirando al cielo, ¿no? Y encontrar algo, ¿no? O sea, que antes de que llegasen los aviones ya estaban mirando. Entonces, claro, si entendemos Lourdes o Fátima
si le ponemos un interrogante, existe la hipótesis de que haya podido ser incluso los extraterrestres, aquella luz, y todo el mundo viéndolo, porque si se aparece lo veía todo el mundo. Pero bueno, digamos que eso tuvo la aprobación de la Iglesia y serían como los dos grandes fenómenos marianos. Bueno, cuando se tiene fe, yo siempre pienso que ni tan siquiera hace falta pruebas, ¿no? Que la persona con fe ya va convencida. Entonces es un poco ir con ganas. A mí me ha faltado quizás con el tiempo, he ido perdiendo esa fe. Porque quien tiene fe, que era lo que le ocurría a Pirita Ridruejo, ¿no? Por ejemplo, gran marianóloga, es que todo le venía bien, ¿no? Incluso los casos más chirriantes y más apariciones que hubo en España, como la de Pedrera o Gibraleón, que eran bastante llamativas por todo lo que tenían de histriónico, a ella le venían bien, claro, y pintorescas, a ella le venían bien, porque ella quería creer. Y yo quiero creer, lo que ocurre que llega un momento en el que no tengo la fe suficiente que tenía ella, ¿no? Como para... No juzgaba al otro, yo quizás juzgo y intuyo que hay bastante picardía. Obviamente hay bastantes casos de estafa también, que han ido acompañados incluso de sugestión. Creo que a veces el vidente no es consciente de que está engañando. Yo en esto hay algo que lo he concluido en los últimos años y que se puede aplicar en todos esos casos donde las personas tenían apariciones marianas y demás, y era todo espectacular. Hay un paralelismo que podemos traer hoy en día, que son las redes sociales. Las redes sociales nos demuestran que el ser humano necesita constantemente la validación del otro, la aprobación del otro, que nos digan guapos. Incluso cuando sufrimos un acto violento, lo tenemos que transmitir. Me ha ocurrido esto porque estamos buscando la aprobación. ¿Qué no ocurriría hace 8 décadas, 6 décadas? ¿Qué otra forma tenía el ser humano a lo mejor de captar la atención de su pueblo, de la gente y demás? Decir que he visto a la Virgen. He visto a la Virgen, claro, te hacía especial, ¿no? Y además nadie te lo podía poner del todo en duda porque no podían demostrar lo contrario, a no ser que entraras en una red de eso, donde la estafa fuera latente y visible. Entonces, claro, partiendo de la base de que buscamos esa validación, te explicas por qué hemos tenido en España pues ciertos casos como el Escorial o el Palmar de Troya, que son los dos casos más llamativos. Hay que apuntar además, Aitor, es muy interesante que esto se desconoce. Estamos en el país con mayor número de apariciones marianas. Ah, sí, no sabía. Sí, España es el país con mayor número de apariciones marianas. Fíjate que México es grande, sí. Estados Unidos, China... Y la Basílica de Guadalupe es de las que están como check sí, por el Vaticano, exacto, que es real, ¿eh? Guadalupe está exacto también con la aprobación del Vaticano. Pues en España tenemos la tira. ¿Por qué? Porque venimos... Quizás tiene mucho que ver esa dictadura. Hay muchos casos que ayudan mucho a que la fe cristiana se ha instaurado de una manera muy sugestiva, que las personas se sugestionaban, ¿no? Y querían creer y necesitaban creer más allá de buscar además la aprobación de sus convecinos. ¿Crees que además esa expansión de las apariciones marianas también tiene que ver por la forma en la que rápidamente empiezan a capitalizarse? Claro, también, exacto. Yo, de hecho, la manera de diferenciar las que puedo considerar más verídicas de menos verídicas tiene que ver la forma en que se capitalizan, ¿no? Remontándonos a que siglos atrás ya había apariciones marianas, como en Andújar, en Montserrat, el Pilar y demás, pero si vamos a nuestro siglo XX más reciente, es verdad que ahí es cuando empiezan a capitalizarse, empezando por Lourdes y Fátima, que se capitalizaron. Pero luego han habido muchas, como vemos al caso del Escorial, ¿no? Que comienza en el año 81, donde al final, cuando acudes, más allá con la fe que vayas, hay un puesto en el que te venden distintos tamaños de la Virgen, de las estampas, y varía según el tamaño. Es decir, que al final no deja de ser un puesto de souvenirs. Al final te planteas si esa señora vidente, que era una señora de la limpieza, si seguía trabajando en la limpieza, ya no le hacía falta trabajar en la limpieza, entonces ¿de dónde obtenía sus ingresos? ¿No? Como decir, el famoso pozo de agua de Palmar de Troya. Del Palmar de Troya, exacto. Pues yo uno de los casos que siempre dejo en beneficio de la duda es el caso del Monte Umbe en Bilbao, porque es de los que menos tiene de lucrativo, ¿no? Y sobre todo es un caso en el que a la mujer se le aparece en el año 41, vuelve a aparecerse 27 años más tarde. Que haya un plazo de tiempo le resta espectacularidad. Raro es cuando la Virgen se aparece todas las semanas, ¿no? Que es lo que acababa ocurriendo. Claro, es decir, que no tendrá cosas que hacer. Entonces, todas las semanas en el Palmar, todas las semanas en el Escorial, dando todos los mensajes. Sábados a las 12. Claro, exacto, en misa de 12. Y además dando mensajes siempre del fin del mundo, que casi tiran a una ideología política muy concreta. Clemente eso lo hacía mucho. Claro. Había una ideología clarísima. Claro. Esto es para que le dediquéis un día especial al Palmar, porque quizás el Palmar parte de una base en la que yo, promovida por esa pequeña fe que aún me queda, quiero creer que comenzó siendo un caso quizás
a lo mejor no la aparición de la Virgen, pero algo ocurrió ahí, porque antes de que llegara aquel famoso Papa Clemente hubo 7 videntes que sí estaban viendo algo, que sufrían estigmas, que partiendo de la base de que los estigmas también puede haber gran sugestión y puede ser muy psicosomático. Pero parte, como siempre, de 4 niñas que ven a la Virgen. A continuación, 3 mujeres, 4 hombres. Y llega Clemente y se apropia de la historia, porque sus éxtasis son más espectaculares, porque sus éxtasis además no están asociados al cuerpo rígido en los que suele estar el vidente en el éxtasis. Tienen movimiento. Más fílmicos, bueno, y ahí pasaba, salía a las puertas del cielo y hablaba con el Padre Pío. Es que él hablaba con todos. Entonces, claro, el que quiere creer la mejor película. ¿No? Es como cuando comienza el cine en color, nadie quería ya ver en blanco y negro, pensaba que hay grandes maravillas, todo el mundo te anunciaban en Technicolor. ¿Por qué? Porque tú sabías que querías ver en Technicolor. Entonces, muchas veces en las apariciones marianas, cuando hay cierta estafa, es cuando más espectaculares. Han habido muchas que se ha quedado un gran interrogante, que se siguen cuestionando, ¿no? entre los marianólogos, como es el caso de Garabandal, ocurrida en los años 60 aquí en España, donde curiosamente algunas de las niñas que lo protagonizaron pues desmintieron el caso, y otras siguen manteniendo que aquello fue verdad y que incluso les hicieron confesar que aquello era mentira, ¿no? Siempre se piensa que hay intereses de la Iglesia por no dar validez a esto, porque detrás lleva un fenómeno que casi es paralelo a la Iglesia, ¿no? La gente deja de ir a la capilla habitual para ir a esa capilla surgida en medio de un monte. Luego está ese tema fascinante de que muchas de esas apariciones, que en muchas de las apariciones marianas, en el primer caso son niños o niñas, y no suelen ver a una mujer ni vestida de azul, ven a un toro con fuego en los cuernos. Claro. ¿Qué piensas de esto? No, pues pienso eso, que realmente lo hemos llamado apariciones marianas y no sabemos hasta qué punto. Es que si rascamos, a lo mejor Dios o Jesucristo es un extraterrestre también, ¿no? O un toro con llamas. O un toro con llamas, claro. De ahí además que incluso ahí luego se pilla la picardía, ¿no? Cuando ves ciertos casos de imágenes de los éxtasis, ellos siempre tienen los clavos, claro, en vez de desde aquí, en vez de desde La Palma, estoy gesticulando y el oyente no se está percatando, porque hacen una representación que es pictórica, es lo que ellos han visto, los cuadros, ¿no? Entonces eso ya te empieza a hacer la duda, porque si tú estás sufriendo la pasión de Cristo, tú estás sufriendo la pasión de Cristo de verdad, no la pasión de Cristo del cuadro que tú has visto, ¿no? Entonces hay muchos puntos donde se pueden ir pillando. Tengo que decir que estoy muy a favor de la cosa espectacular, pero es verdad que cada vez que me he ido tropezando con estos casos donde descubres la picardía, te lo tomas con humor, pero digo, ostras, pero ¿cuándo va a ocurrir el caso de verdad, ¿no? En España es que te digo, ha habido en Lepe, en Gibraleón, en El Repilado, casos incluso en los 80, que era una época donde el resto del mundo ya tenía cierto aperturismo, y aquí seguíamos moviendo masas en torno a las apariciones marianas. Bueno, me fascina Valeria Vegas, experta en muchos temas, pero que no desconocía tu fascinación hasta esto, y voy a hacer una pregunta para tus fans y oyentes de Sintonía Radiante. Va a hacer Valeria Vegas una investigación pública de toda esta hemeroteca que tienes de apariciones marianas y otros fenómenos paranormales cañí, o esto solo vas a reservar para visitas especiales así? No, bueno, podría ser ambas cosas, pero sí me gustaría, fíjate, porque todo esto además lo saco de hemeroteca, además de grandes investigadores como han sido Moisés Garrido, Gabriel Carrión, que han tocado los temas de las apariciones, pero yo tiro mucho de hemeroteca, me gusta coleccionar revistas antiguas, periódicos, y ahí se ven auténticos casos delirantes que por lo menos pues sirven para hacernos una idea, como tú dices, de esa España cañí. Pero vamos, que quiero creer, sigo buscando. Esa es la pregunta que te iba a hacer justo ahora. ¿Sí? ¿Quiere Valeria Vegas creer? Sí, quiero que se me aparezca, lo que pasa, claro, pero voy demasiado predispuesta y me parece que no va a llegar el momento. ¿Qué otro tema, además de las apariciones marianas, dentro de esta imaginería cañí que en España nos sobra, de igual que sean ovnis, que todo lo llevamos a la española, o sea, da igual que hagamos punk, a que se nos aparezcan vírgenes, que lo llevamos a nuestro terreno? Sí. ¿Qué otro fenómeno paranormal, no sé si son las caras de Belmer, o cuál sería así otro fetiche tuyo que tienes desde niña guardado en los periódicos? Pues mira, has dado en el tema, sí, las caras de Belmer me apasionan por lo que conllevan de fenómeno social en ese momento en el que la gente, volvemos a lo mismo, quería creer, ¿no? Y no había internet, es decir, que los autocares llegaban de una manera tan espontánea. Y luego dentro de esto me interesan otros temas que espero que no sé si lo habéis tocado ya, o llegará a su momento una segunda temporada, que es la quiromancia. Es decir, hay muchos aspectos que me interesan, pero ya te digo, creo que había una canción que decía la culpa de todo la tiene Yoko Ono, pues en este caso la culpa de todo lo tuvieron los curas del Pilar, que me hicieron creer que aquello era posible. Descubrí luego con el tiempo que aquello no era posible y que me estaban convenciendo de la manera más fantasiosa. Bueno, pues nosotros
nosotros hoy desde Sintonía Radiante agradecemos a los curas del Pilar que te han hecho tener esa fe y que llegaras hasta aquí, y serás de nuevo invitada a que sigas luciendo y radiando en Sintonía Radiante. Muchas gracias. Gracias a vosotros.